Bueno, un saludo fraterno para todos, para todas. Yo soy Rodrigo Castillo, del Consejo Comunitario del Río Naya, pero en esta ocasión estoy en representación de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, de la IAMPE. Soy vocero de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos y acudí al llamado que nos hizo los delegados de la Mesa PD Pacífico Medio, como parte también del acompañamiento que hemos venido realizando, sobre todo en estos territorios, y sobre el mandato también que tenemos concretamente en el Acuerdo Final de Paz, en lo contenido en el capítulo étnico, en sus 97 indicadores. Yo quiero comenzar diciendo, digamos, varias cosas. Una primera es que el Pacífico colombiano históricamente ha sido invisibilizado, ¿sí? Excluido, todo el sentido de la palabra, y ha habido un marcador de racismo estructural muy fuerte sobre este territorio que mayoritariamente está habitado por pueblos étnicos, comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas. Allí hay una lectura, digamos, bastante interesante para quienes quieran ahondar en ella. Cuando uno analiza incluso los datos estadísticos, y estos días está revisando incluso algunos datos estadísticos del DANE, pues los marcadores de desigualdad social en términos de salud, de educación, incluso el tema de seguridad, son más altos en estos territorios. Eso, digamos que genera alguna alarma bastante interesante, la cual las instituciones nunca se han estimado en atenderla. Nosotros creímos que, y ya lo decía Gerardo Bazán, después de 1990, 91, finalmente 93, para el caso de los pueblos afrodescendientes, por lo que se conoce hoy como la Ley 70 de Comunidades Negras, creíamos que esa ley iba a darnos la posibilidad de que esas brechas de desigualdad existentes en estos territorios pudieran disminuirse. Hoy a 20 años, 25 años ya, de que exista una ley que le reconociera a estas comunidades el derecho a la propiedad colectiva y además diera la posibilidad también de desarrollo para estos territorios, las condiciones siguen siendo las mismas y me atrevería a decir que más profundas hoy. Por todo, digamos que algo que tú debiste atender hace 25 años atrás y no lo atendiste y vienes a atenderlo hoy, pues las condiciones y el Estado va a ser peor. Así están los territorios étnicos para el caso de los pueblos afrodescendientes y no es ajeno para el caso de los pueblos indígenas que habitamos esta parte del territorio nacional. El año 2016 para nosotros fue muy interesante. Albergamos la esperanza que esos 20 años iniciales de Ley 70 y para los pueblos indígenas Ley 89, con mayor tiempo, el acuerdo de paz nos daría la posibilidad de que ese sueño, visión de futuro anhelado históricamente, que muchos incluso de nuestros ancestros y ancestras han partido la eternidad sin ver ese sueño hecho realidad, el acuerdo de paz nos diera la posibilidad mínima de acercarnos a esa realidad anhelada por los pueblos y comunidades. Por ello, hombres y mujeres llenos de valor, llenos de esperanza, nos dimos la tarea de pelearnos políticamente un espacio en la mesa de conversaciones en La Habana para que se incorporara en el acuerdo final de paz un texto que diera fe en razón de la existencia étnica, en razón de la particularidad étnica que existe en el país, de la cual hemos venido gritando de manera incansable una mirada coqueta del Estado Nacional, y ni siquiera eso hemos recibido. Sin embargo, el acuerdo final de paz incorporó un capítulo étnico, preveyendo la posibilidad de que este capítulo étnico girara de manera positiva la presencia institucional a estos territorios para que esas brechas de desigualdad antes mencionadas por mis colegas, compañeros de los territorios, pudieran acortarse, pudieran minimizarse. Hoy, después de 5 años de la implementación del acuerdo final de paz, pues podemos decir que las condiciones son incluso peores a esos 5 años que al inicio de lo que ha sido el capítulo étnico. El pasado 30 de noviembre la IAMPE, preocupada incluso también por esta misma situación, presentó un informe, ¿sí?, donde da a conocer sus preocupaciones, los rezagos que tiene la implementación del acuerdo final de paz, en particular el capítulo étnico, pero más concretamente en los territorios donde mayoritariamente están ubicados estas comunidades,
de la cual el Pacífico Medio, conformado por sus 4 municipios, no es ajena. Y encontramos que los porcentajes de implementación en términos generales del acuerdo final de paz son los mínimos en estos territorios. Y si lo trasladamos a los pueblos étnicos, aquí están las instituciones, incluso quienes han hecho y han sacado informe, el CROP, el CINED, el CERA, la Procuraduría, ¿sí? Incluso la misma consejería tiene algunos textos bastante interesantes, y cuando nos remitimos a esos textos encontramos que la implementación del acuerdo final de paz en los territorios étnicos, particularmente en la subregión del Pacífico Medio, son mínimas. Es decir, el nivel de rezago que hay en la implementación del PD Pacífico Medio es preocupante. Y no quiero, digamos, sentarme allí porque los compañeros que me han antecedido han sido muy claros en reseñar, ¿sí?, en poner de manifiesto la preocupación que hay en estos territorios. Y me llama mucho la atención los 4 puntos concretos de propuesta que tiene la Mesa Subregional Pacífico Medio, porque desde la IAMPE creemos que la posibilidad de acercar la institucionalidad a los territorios es sentando, no hay otra forma. Desafortunadamente se sigue mirando al Pacífico colombiano desde el escritorio, y que eso es, digamos que es bueno, ¿sí? Pero no es lo más sano ni es lo correcto. El Pacífico Medio, los pueblos étnicos, merecemos un trato diferencial, un trato específico, incluso por las mismas condiciones geográficas, geoestratégicas en las que estamos ubicados, ¿sí? Y por ello, cuando nos dimos cuenta que se unía y se fusionaba el PD Pacífico Medio con el PD Alto Patía, nosotros de entrada refutamos esa posibilidad, porque culturalmente, incluso para poner en contexto algunos elementos, comenzamos allí en una discrepancia. Geográficamente, territorialmente, es decir, que ninguna de estas cosas favorecen ni favorecerán la fusión de estos 2 PD, por esos elementos antes mencionados. Entonces creo que es bien traída, compañeros de la mesa, la propuesta de que se mantenga Pacífico Medio como una subregión a partir de esa diferenciación étnica, cultural, política, organizativa y territorial que la marca y que la pone, digamos, como un escenario distinto a la hora de atenderlo y a la hora también de concertar con estos territorios. El mecanismo especial de consulta previa que nosotros, digo nosotros porque afortunadamente mis colegas en los territorios me delegaron como vocero a la concertación del capítulo étnico a La Habana, Cuba. Ese mecanismo especial de consulta previa que nosotros propusimos, justamente lo propusimos pensando en que nuestro aporte a la construcción de la paz fuera significativo, estuviera presente. Y de hecho, arriesgando incluso parte de lo que nos conocemos hoy como el derecho fundamental a la consulta previa, si este mecanismo especial de consulta se malinterpretaba. Nosotros dijimos, vamos a darnos la pela para que no se mire como que digamos, los escenarios no son propicios para que el acuerdo final de paz se implemente en estos territorios, y por eso planteamos un mecanismo especial de consulta para este caso particular de los PD. Y lo que hoy vemos es que este mecanismo especial de consulta se está terminando de surtir sin la participación real y efectiva de los protagonistas y las protagonistas de estos territorios y de esto que en adelante se terminará siendo política pública para los territorios. Es una preocupación, y cuando nosotros lo planteamos pensando en que la voz de los hombres, de las mujeres, de los líderes, de las lideresas en los territorios iba a ser más escuchada, iba a estar más de presente, iban a escuchar más a estos actores, digamos, de primer orden incluso, y desafortunadamente eso no ha sucedido. Lo mismo con la hoja de ruta, una hoja de ruta que se ha trazado desde el escritorio, desconociendo toda realidad existente en los territorios. Por ello, a la hora de implementar los PEDED, entonces su implementación está fuera de casilla, está fuera de realidad. Y Whitney lo mencionaba, ¿sí? La región del Pacífico, su atención en términos de avanzar en sus propuestas, en sus planes, en sus programas de desarrollo, no se atienden con 15 millones de pesos. Hay un rezago institucional,
Hay una deuda histórica, y yo lo mencionaba Gerardo Bazán aquí en su intervención, con el Pacífico. Y yo quería ser incluso más atrevido de lo que ha sido Gerardo Bazán, y yo diría, por lo menos, si no nos van a pagar el 100% de la deuda histórica que tanto profesan y rezan desde los escritorios, por lo menos abónenle a esa deuda histórica. Comencemos por algo, por lo menos demostrar una voluntad política de querer avanzar en esto, es abonando a esa deuda. Y cuando uno revisa ni siquiera esa cuota inicial del abono, y si uno fuera más atrevido y dijera en términos porcentuales, por lo menos abónennos de ese 100%, el 10%, y comenzaremos entonces a poner cara feliz. Ni siquiera ese 10% uno lo ve reflejado a la hora de esas exigencias y esos clamores que tienen los pueblos y las comunidades en estos territorios. Digamos que es una cuestión bastante compleja. Para nosotros esto no es extraño, Nosotros sabemos que la implementación del Acuerdo Final de Paz está en manos, en principio, de un gobierno que de entrada se mostró indiferente a la paz en Colombia, por ello el no en el plebiscito, y que desafortunadamente le correspondió los primeros 4 años pilotos de prueba de lo que será la implementación del Acuerdo Final de Paz contenido en el Plan Marco de Implementación. Y estos 4 años han sido desalentadores, nefastos, digamos, hay una preocupación. Y en segundo lugar, se creó una institucionalidad de prisa, ¿sí?, para atender las exigencias de los 537 compromisos del gobierno con el Acuerdo Final de Paz, a llegar, digamos que todavía hoy existe la ausencia de instituciones que deberán crearse para garantizar una real y efectiva implementación del Acuerdo Final de Paz. Y tercer elemento es que hemos venido interlocutando con unas instituciones que desconocen la realidad de la existencia de Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Entonces, a la hora de implementar unas políticas públicas sobre la base de su desconocimiento, pues los damnificados hemos sido, somos, y si esto no se transforma, seguiremos siendo los pueblos y comunidades étnicas. Por eso desde la IAMPE nosotros hemos venido dando, digamos, nuestro par de preocupaciones en el mandato que concretamente nos da el capítulo étnico de actuar como instancia de representación, de interlocución y de concertación con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final de Paz. Y además el capítulo étnico incorporado en el Acuerdo Final de Paz y que hoy goza de constitucionalidad porque a través del acto legislativo 02 hace parte del bloque de constitucionalidad, nos da la facultad de asesorar y orientar a la CECIVI en materia de interpretar la perspectiva étnica. Y no ha sido posible ese nivel de interlocución con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación y la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos, de sentarnos a discutir políticamente la manera y la forma como se deberá atender la diversidad étnica en el país, porque, insisto, la CECIVI también está polarizada. Su sector de firmantes de paz, su sector de gobierno, cada uno también se ha dado a la tarea de solamente defender sus propios intereses, y en esa disputa de cada uno defender sus propios intereses, ¿dónde quedan los intereses de los pueblos y comunidades étnicas, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, e incluso de los pueblos roni gitanos? No hay una representación allí en ese espacio, porque quien debería hacerlo es la IAMPE, y el nivel de interlocución no ha sido el adecuado, no ha sido el propicio. Por ello, cuando ustedes revisen luego entonces lo que nosotros denominamos nuestro informe a 5 años de la implementación del Acuerdo Final de Paz, nuestro informe étnico, a 5 años de la implementación del Acuerdo Final de Paz, encontrarán allí entonces nuestras preocupaciones y encontrarán cosas que ya muchos y muchas han dicho, y es ese rezago. Primero, en lo que es el capítulo étnico y en esa medida los territorios y comunidades de los pueblos étnicos. Allí, digamos, una preocupación bastante grande en cada uno de los 6 puntos del Acuerdo Final de Paz. Y cuando nos vamos a esa transversalidad que contiene el Acuerdo Final de Paz, el punto capítulo étnico y el punto también de género, mujer, familia y generación,
en el entendido que el capítulo étnico creó unas salvaguardas sustanciales como mecanismo también idóneo para garantizar la implementación del acuerdo final de paz, para interpretar la perspectiva étnica. En su principio, nosotros colocamos un principio que a mí me gusta mucho en particular, y es el principio de la no regresividad. Entendiendo esto como aquello, en palabras de nuestros mayores, Nicolás, que si el acuerdo final de paz no nos va a dar nada, por lo menos no nos quite lo que antes habíamos ganado. Y hoy, Gerardo, nos encontramos con que la no implementación del acuerdo final de paz en el territorio, y en este caso particular, la no implementación del PEDED Pacífico Medio, ¿sí?, ha incrementado ese nivel de regresividad en la implementación del acuerdo final de paz. Esas ganancias, esas conquistas reivindicativas de los pueblos étnicos hoy están amenazadas. Hoy se ven amenazadas porque nosotros depositamos nuestra confianza en el acuerdo final de paz, depositamos nuestro sueño, visión de futuro en eso. Un minuto máximo para terminar y que alcancemos, porque ahora sí estamos un poquito justos frente al resto de la agenda. ¿Está bien un minuto? Adelante. Está bien. Gracias. Eso que nosotros hoy conocemos como los planes, programas y proyectos que las comunidades en esas reuniones veredales, en esas asambleas, pusimos en ese documento que hoy se conoce como los PATR, ¿sí? Además de ello, dejamos una cosa clara en el capítulo étnico, y fue que la implementación del acuerdo final de paz y del capítulo étnico tendría que gozar de unos recursos específicos, y era lo que mencionaban los compañeros. Por eso se crea el Fondo Paz como uno de esos fondos específicos para implementar la implementación del acuerdo final de paz, para implementar el capítulo étnico. Pero luego, cuando uno ve en los balances y en los informes que presentan las instituciones, están presentando, ¿sí?, dando como implementación del acuerdo final de paz cosas que no tienen nada que ver con los compromisos del plan marco de implementación, y en el particular con los 97 indicadores étnicos. Es decir, nos están haciendo trampa, como diríamos nosotros en el Pacífico colombiano. Nos están diciendo que se están cumpliendo con cosas que no son las que se han acordado. En el punto 1 de la reforma rural integral, solo para mencionar uno de ellos, mencionan que en la subcuenta correspondiente al fondo de tierra, Máximo, te pido que en ese minuto sí ya cierres, porque te dimos más tiempo en el inicial. Adelante con el último minuto para cerrar. Reforma rural integral, cuando uno revisa, están dando a entender que se ha avanzado en el tema de adjudicación de tierra, pero cuando uno revisa encuentra que son solicitudes de titulación y de constitución de resguardo que se habían hecho incluso antes del 2016, y hoy lo están dando como parte del cumplimiento del acuerdo final de paz. Entonces, el capítulo étnico fue claro en eso: no regresividad y no tomar esas conquistas anteriores como parte de los compromisos que tiene el gobierno nacional en el plan marco y los 97 indicadores étnicos. Muchas gracias.